Hostia, me falta un healer para el Scaramouche, tíos. Meto a Kiki. A Chichi. Nada, vamos con Oye, Kiki. no te metas con ella, ¿eh? ¿Qué? ¿Pero qué he dicho? He dicho meto a Chichi. Y No he aquí dicho yo nada más. jaja, en plan, Ah, pero porque es malísima. Eso no es meterme con por ella. eso digo, no te metas con Pero yo no me meto con ella. Gente, decir que es malísima no meterme con ella, ¿no? Decir que... Ya voy a exagerar. Decir que es un trozo de mierda. Yo le tengo mucho cariño a Chichi. Sí, porque te carreaba con Diluc. Sí. Pero porque es muy mona. No, Mona es otro personaje. Hostia, el Darkrai me dijo una cosa que yo no sabía. Me dijo que Mona era como súper trending en las primeras versiones de Genshin y que internet estaba lleno de Mona subiendo paredes. Y yo no lo sabía, tíos. ¿Mona era trending en las primeras versiones de Genshin, chat? O sea, ¿Mona era como súper viral? Hostia, yo no sabía Sí, nada. Mona se volvió bastante viral, diría yo. ¿Y era Mona o era el perro de Mona, gente? Decidme la verdad. No era mona, era mona. Era Mona, no era el perro. Y también, obviamente, fue muy sexualizada. Pues el perro. Es que el Por el perro... poto, ¿ves? Porque- Claro, es que el perro es ese es el perro. Ya, pero... Vale, entonces no era Mona. Entonces el Darkrai me mintió, porque Mona no era. Teóricamente sí. Bueno, eso significa... Perro de mona. Significa esclavizar al perro. Y el perro tiene independencia propia, tiene sentimientos y tiene... No, mentira, es el perro de Mona. No sabía alargar eso. Mis amigos se peleaban por cuántas veces salían en permanente. No te vas a vengar. Yo invado directamente. ¡No! ¡No! Me van a cerrar el stream. ¡No! ¡Gente! ¡Gente! ¡Me quiere mandar vacaciones adelantadas! ¡No! 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 Ay, me van a funar. A lo Me mejor... van a funar. A lo mejor me funan a mí. Es que me lo dicen tan a menudo que ya estoy acostumbrada. ¿Qué te dicen tan a menudo? ¿Lo de invadir? Sí, lo de invadir por lo de... ¿Qué está pasando? Esta chica es muy buena para estar ahí, Phil. ¡Tienes razón! ¡Tienes razón! Que se vaya. No, mentira. ¿Veis? Ya la habéis asustado, tíos, otra vez. Ayer se asustó y se fue. En verdad fue Darkrai el que se asustó y se fue. Darkrai se asustó y luego dijo, bueno, vamos a comer. Es verdad, justo cuando estábamos acabando vino Darkrai como para decir vamos a... Y vino y ya habíamos cerrado. Se vino funado. Sí, no, fue nada histórico. No, por favor, no. La diferencia entre ella y yo es que yo ya sé cómo van las funas y las llevo muy bien y esta muchacha yo no sé cómo reaccionará. ¡Ah! ¡Me quedaba un enemigo! Depende. Pensé que ya eran 4 y eran 5. ¡Ay, cagué, señores! Creo que la he cagado. Depende, porque llevan mal las funas tú. Depende de la funa, de si atacan algo muy personal mío o no, o sea, depende. Lo intento llevar bien, así que depende. Menos mal. Pues en internet van a intentar O sea, siempre joderte. intento llevarlo bien porque si no me vuelvo más esquizofrénica o al manicomio directa, ¿no? Pero Mejor... yo una vez estuve literalmente en un manicomio, pero en un contexto muy diferente. Gente... ¿Queréis que lo cuente o no? Una vez estuve en un manicomio literalmente, Ajá, en Halloween. ajá. ¿Y qué más? O sea, Sálvalo, por favor. era Halloween. Era la primera vez que celebraba Halloween con amigos porque era la primera vez que tenía amigos. Arregladísimo. Arregladísimo. Entonces, Ajá. yo todavía vivía en Sevilla, ¿vale? Era como muy pequeña, muy adolescente. Sí. Y me disfracé también por primera vez. Y mis amigos, que después de eso ya no lo fueron, la verdad. Es que después de eso dije, amigos así no quiero. Y dije, ¡buah! Vamos a este sitio, a un manicomio abandonado. Va a estar ¡Qué guapo! súper guay. No sé qué. Y literalmente era un manicomio abandonado que hay ahí en Sevilla. Y tenías que entrar como por debajo de una valla y tal. Estaba todo a oscuras, en plan ya era por la noche. Estábamos con las linternas y tal entrando al manicomio y de repente nada más acercarse a la entrada había cristales rotos por el suelo, manchas de sangre. ¡Qué rico! Nada más entrar se escuchaban gritos y yo me piro. O sea, yo me piré sola, me fui corriendo como una pussy. Me fui corriendo. Un pussy no es y malo. fui la única que salió corriendo de ahí, los demás decidieron entrar y de repente yo estaba fuera de la valla
aparte, de repente vinieron que si canis, que si no sé qué, yo ahí sentía más miedo por estar con los canis que digo, prefiero volver al manicomio, la verdad. Y de repente llegó la policía y la policía empezó a buscar a mis amigos porque está prohibido entrar en ese manicomio. Entonces de repente se escuchaban como la policía, mis amigos saltando la valla por arriba para escaparse por otro sitio para que no les pillara la policía, en fin, es como un recuerdo agridulce, la verdad. Nunca más volvería a ir, no lo recomiendo. Estás en peligro, pestañea. Los amigos eran reales. No. No, gente, así no. Gente, son negociaciones diplomáticas de Hoyoverse con Rusia. Para lo del reactor y todo eso. Para Snezhne. Snezhne, sí. ¿Reactor en ruso es Snezhne? No, la región esta, ¿no? De Snezhne. ¿Qué pasa con eso? No va a salir como una región. O sea, ayer en el chat leí no sé qué de Snezhne que iba a salir algo nuevo. Ah, vale, perdón, sí, es verdad. Snezhne. Que se dice así, Snezhnaya. Snezhne. Snezhnaya. O sea, se pronuncia lo último de Snezhnaya. Snezhne. Snezhnaya. Snezhnaya. Da ¿Qué igual. quiero decir bien el...? No, coño, tendré que decirlo mal para aprender a decirlo bien. Bueno, la Snezhnaya. mayoría dirá Snezhnaya, ¿no? Sí, Snezhnaya. ¿Así? ¿Qué tan bonito es Rusia? Y me cambio de tema. No, pero te han donado, tío. ¿Cómo? ¿Qué tan bonito es Rusia para visitar como turista? Es precioso, es de verdad. Es precioso. En invierno, a mí me gusta más en invierno. Grande, Kire, gracias, tío. Moscú y San Petersburgo recomiendo más en verano y Moscú en invierno, pero bueno, ya es por gusto. Colaboración de Genshin con persona, por favor. Por favor, ojalá, me molaría más. Hostia, Genshin con persona. Es que en verdad pega mucho por la estética de cada juego. Sí, un poco. O skins, en plan ponerle skins a los personajes de persona de Genshin o algo así. A ver, que estoy esperando a que se ponga de hielo para meterle con Ayaka. Ahí está. Y ahora pues tumbarle al suelo. Coño. ¡Ah! Que se me ha... Ahí está. Y ahora combo completo. Pues paz, ahí está tu abismo. Sigue, sigue. Si es que yo voy a las conversaciones. Se viene, señores. ¡No! ¡No hizo crítico! ¿La Makoto? ¿Makoto? Yo la voy a llamar Makoto. No, pero Makoto es la hermana de Raiden, Shogun. No, la Makoto de persona. Ah, hay un personaje que se llama Makoto que es igual. Ah, la de la moto que me Sí, enseñaste. la de la moto se llama Makoto. A mí me Ah. recuerda a Makoto. Ay, no, Ayaka. El boss final de Snezhne es Putin. Pero, señores. Así no, tío. Gente, la Saritza es una mujer. Bueno, claro. Pero puede sacar un boss Es una semanal. mujer, obviamente. Si fuera un hombre sería Zar. Claro, efectivamente. ¿Sabes qué significa, no? Tsaritsa. Sí, bueno, es que significa los antiguos zares rusos. Claro, zarina Las y zarinas tal. de zar, claro, sí, sí. Eso sí lo sé. Tan tonto no soy. Algo sé. Yo que sé, hay gente que no lo sabe y me lo ha preguntado.